Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. La lección del día de hoy se llama Tú eres nuestro guía. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque en estos momentos tú permites que podamos estar reunidos como hijos tuyos, Señor, para poder estudiar tu palabra. También te damos gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos dices que tú siempre estarás con nosotros, Señor, que tú eres nuestro guía y que podamos confiar en que podemos tener dirección de ti siempre que te la pidamos. Gracias, Padre, por esa promesa que tú nos has dado. Y por eso te pedimos en estos momentos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder entender las verdades que están contenidas en tu palabra, Señor, para que estas verdades puedan guiar nuestras vidas, Señor, y que así podamos darte la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú mereces. Padre, guíanos, pues, para que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, y también para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean y que aún no te conocen. En tus manos nos encomendamos porque lo hacemos confiados en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio con el siguiente extracto de la historia Alicia en el País de las Maravillas, que dice lo siguiente: Menino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos hemos enfrentado a esta decisión? Tenemos que escoger entre hacer algo o no hacerlo, o tenemos que decidir entre varios asuntos para darle prioridad a alguno. Algunas veces, estas decisiones que tomamos parece que son tan obvias que no les tenemos que dedicar tiempo para saber qué es lo que tenemos que hacer, mientras que otras decisiones parece que son tan complicadas que nos tomamos días para analizarlas y puede que también pidamos la guía del Señor. Sea la decisión que tengamos que tomar, siempre podemos confiar, como dice el título de la lección del día de hoy, que Dios es nuestro guía. Nuestra creencia de que la dirección divina es real descansa sobre dos hechos fundamentales y que la Escritura constantemente resalta. Primero, la realidad del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y segundo, la habilidad de Dios para comunicarse con nosotros. Respecto al primer punto, la realidad del plan de Dios para nosotros, la Escritura nos enseña que Dios tiene un propósito eterno y que este propósito siempre se cumplirá. Efesios capítulo 1, en sus versículos 3 al 11, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En pocas palabras, todo ocurre de acuerdo con los designios del Señor. Nada escapa a su voluntad. El hecho de que Dios siempre tiene un plan para todo y que todo sucede según su propósito, lo podemos apreciar a través de los siguientes ejemplos bíblicos. Dios tuvo un plan para la redención de su pueblo de la esclavitud egipcia. Éxodo capítulo 3, versículos 6 al 10, nos relatan parte de la conversación que el Señor tuvo con Moisés cuando le dijo que había sido escogido para liberar al pueblo de Israel de Egipto. En otras palabras, el Señor le reveló a Moisés su plan de que él sería
el libertador de su pueblo. Más adelante, continuando con el relato bíblico, el Señor libera a su pueblo de Egipto y tal como le había dicho a Moisés, guía a su pueblo a una tierra donde fluye leche y miel para entregárselas en posesión. De la misma forma, Dios tuvo un plan para hacer volver a su pueblo del exilio babilónico. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, nos relatan cómo el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dado a través del profeta Jeremías, de tal forma que el rey termina promulgando un decreto para que todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios pudieran subir a Jerusalén a edificar la casa de Jehová. En otras palabras, el Señor cumplió aquella palabra anunciada previamente a través del profeta Jeremías. Especialmente con su Hijo, el Señor tuvo un plan para Jesús, según nos da a conocer el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 31, que dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En otras palabras, todo lo que los profetas escribieron acerca de Jesús y sus padecimientos, eso se tenía que cumplir, por lo que el Señor Jesucristo estaba al tanto del plan que el Padre tenía para su muerte. Asimismo, toda la misión del Señor Jesucristo en la tierra consistió en hacer la voluntad de su Padre, como deja testimonio el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba dedicado a hacer la voluntad del Padre y a hacer su obra en esta tierra. De la misma forma, Dios tuvo un plan para el apóstol Pablo, como deja constancia el mismo apóstol en sus epístolas, en particular, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mientras que en el versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Podemos apreciar entonces cómo el Señor siempre está obrando de acuerdo con su plan, cumpliendo su propósito eterno, no solo en la vida de una nación, sino también a nivel personal, a nivel individual. Respecto al segundo punto, la habilidad de Dios para comunicarse con nosotros, también tenemos evidencia bíblica de que el Señor continuamente está comunicando a su pueblo su voluntad. El Salmo, capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor le promete a aquellos que han confesado su pecado delante de Él que les mostrará el camino en el que deben andar. Y no solo eso, sino que también nos hará entender y fijará sus ojos sobre nosotros. Mientras que Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dicen lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si nuestra confianza está puesta en el Señor, si lo buscamos solo a Él para obtener consejo y sabiduría, si lo reconocemos a Él en todas nuestras decisiones, la promesa es clara: Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos. Asimismo, el Salmo 25, versículos 8 al 12, dicen: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Nuevamente, las ideas se repiten. Aquellos que temen a Jehová, que han confesado su pecado delante de su Dios y que por lo tanto
también su pecado ha sido perdonado. Aquellos conocerán el camino del Señor para su pueblo. Él es el que nos ayudará a guardar su pacto y sus mandamientos. Nuestra confianza debe estar puesta solo en Él. No solo encontramos estas ideas en el Antiguo Testamento, también están presentes en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en su capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos pedirle al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, y no solo nosotros, sino también nuestros hermanos en la fe, para que entonces podamos andar como es digno del Señor. Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En las Escrituras, la sabiduría significa el conocimiento del curso de acción que ha de agradar a Dios, por lo que aquí tenemos una promesa de que el Señor está dispuesto a conceder la guía que tanto necesitamos como creyentes para poder actuar como a Él le agrada. Un texto muy conocido lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente, la Escritura nos hace la invitación a que en nuestras vidas busquemos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y no a estar haciendo nuestra propia voluntad o a seguir las corrientes de este mundo. Con todos estos pasajes que hemos revisado, debiera ser claro que la guía que tanto necesitamos para nuestras vidas la encontramos en la palabra que Dios nos ha revelado y que conocemos como la Biblia. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que cuando buscamos dirección, no la encontramos. Presentamos 6 peligros que son muy comunes a la hora de buscar la dirección del Señor. Primero, la falta de disposición para pensar. Estamos sentados esperando esa señal milagrosa que nos indique la voluntad del Señor. Dios nos hizo seres pensantes y Él guía nuestra mente cuando en su presencia procuramos resolver las cosas, no de otro modo. Y cuando decimos en su presencia, nos referimos a cuando estamos orando y buscando su dirección. Segundo, la falta de disposición para pensar por adelantado. A menudo solo podemos ver lo que es sabio y acertado cuando consideramos el resultado a largo plazo. Por lo tanto, es necesario que nos detengamos a pensar y comparar las consecuencias a largo plazo de los diversos cursos de acción que podamos tener. Solo así podremos determinar si un curso de acción es disparatado y desacertado. Tercero, la falta de disposición de aceptar consejo. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice lo siguiente: El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Debemos reconocer que es una señal de inmadurez el rechazar el consejo de aquellos que nos conocen a la hora de tomar grandes decisiones. Cuarto, la falta de disposición para sospechar de uno mismo. No somos realistas con nosotros mismos. Siempre debemos preguntarnos por qué sentimos que un curso de acción en particular es el que nos conviene. No debemos dejarnos llevar por sentimientos basados en el ego, en el deseo de engrandecimiento personal o en la falta de sobriedad. Quinto, la falta de disposición para deducir el magnetismo personal. Como dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Muchas veces, por no hacer caso de esto, creemos que todos nuestros problemas se pueden solucionar por hacerle caso a una sola persona. Si bien es cierto que, por ejemplo, podemos confiar en que el pastor de la iglesia siempre buscará el bienestar de las ovejas que le han sido encomendadas, no podemos esperar lo mismo de todas las personas y posiblemente
habrá quien se pueda aprovechar de la confianza ciega que le podamos tener. A esto nos referimos que debemos deducir el magnetismo personal, es decir, no debemos confiar en la persona únicamente porque nos caiga bien, sino más bien porque nos está dando un consejo basado en la Escritura. Y por último, la falta de disposición para esperar. Dice el salmista en el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es un consejo que se repite a lo largo de los salmos, esperar en Jehová, ya que su modo de proceder es distinto al nuestro. Él no tiene tanto apuro como nosotros, y Él siempre nos da lo que necesitamos en el momento oportuno. Vemos entonces que el problema de que no sintamos la guía del Señor no es un problema de Él, sino más bien de nosotros, que no estamos buscando la guía del Señor en los medios que Él nos dejó. Por lo tanto, para contestar la pregunta, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas?, vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora en los siguientes puntos. Primero, la comprensión de la voluntad de Dios es de importancia urgente para cada cristiano que intenta llevar una vida que agrade a su Creador. Si realmente entendemos que la sangre del Hijo de Dios tuvo que ser derramada para que nosotros pudiéramos llamarnos cristianos, entonces entenderemos que como cristianos debemos buscar vivir una vida que agrade al Señor. Por lo tanto, para lograr vivir ese tipo de vida, necesitamos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, o en otras palabras, que todas nuestras decisiones agraden al Señor. Segundo, la pregunta práctica de cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas no puede resolverse con algún grado de precisión a menos que tengamos alguna comprensión previa de la voluntad de Dios en general. En otras palabras, debemos conocer lo que la Escritura enseña acerca de la voluntad de Dios para con su creación, para con los hombres y en especial para con todos aquellos que han sido llamados a ser sus hijos, para que entonces podamos tener la seguridad de que estamos siendo guiados por el Señor. Si no conocemos lo que la Escritura enseña de Dios, difícilmente podremos tener la seguridad de que somos guiados por el Señor en nuestras vidas. Tercero, hay cosas que por más que intentemos entender, no las podremos entender, porque son cosas que el Señor ha decidido no revelarnos, aunque seamos parte de su pueblo, o porque escapan a nuestra capacidad de comprensión, como podría ser el misterio de la Trinidad. Debemos hacer, como decía Martín Lutero, debemos fijar la mirada en su palabra y despreocuparnos de su voluntad inescrutable, porque es por su palabra y no por su voluntad inescrutable que debemos ser guiados. Cuarto, el Creador guía a sus criaturas mediante la comprensión y la aplicación racionales de su palabra escrita. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de tal forma que para ser enseñados cuál es la voluntad del Señor, debemos conocer la palabra de Dios. De otro modo, será casi imposible conocer su voluntad. Quinto, para entender la palabra de Dios, los cristianos tienen un instructor que mora en ellos, el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, de tal forma que el Espíritu Santo siempre nos está enseñando y guiando a conocer la verdad y la voluntad de Dios. Llama mucho la atención cómo los apóstoles y los primeros discípulos manifestaban esa guía, como queda registrado en el libro de Hechos en su capítulo 15, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lo puede notar, las recomendaciones derivadas del Concilio de Jerusalén no eran recomendaciones dadas solamente por los hombres, sino que ellos reconocían la guía del Espíritu Santo en esas recomendaciones. Por lo tanto, a estas alturas debiera ser obvio
que la forma de honrar al Espíritu Santo como nuestro guía es honrar las Sagradas Escrituras, de las que se vale para guiarnos. Y por último, la recomendación que el apóstol Pablo les da a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos imitar al Señor Jesucristo. Si Él se levantaba de madrugada para estar en comunión con su Padre, si en todo buscaba agradar únicamente a su Padre, si vino a cumplir únicamente la voluntad de su Padre, entonces, si buscamos imitarle, debiéramos buscar darle la gloria a Dios en cada una de nuestras decisiones. Y para poder darle la gloria a Dios y saber qué es lo que le agrada, entonces debemos conocer las Escrituras. Por eso, es necesario que le dediquemos tiempo a estudiarlas para poder conocer la voluntad de Dios y para poder conocer su voluntad en nuestras vidas. Por último, hay una realidad a la que nos enfrentamos, y es que todavía vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, quiero citar las palabras del teólogo Packer, que al respecto nos dice: la dirección divina, como todos los actos de bendición de Dios bajo el pacto de la gracia, es un acto soberano. Dios no solo quiere guiarnos en el sentido de mostrarnos sus caminos, a fin de que andemos por ellos, sino también guiarnos en el sentido más fundamental de asegurar que ocurra lo que ocurra, cualesquiera sean los errores que cometamos, llegaremos a destino sanos y salvos. Habrá caídas y distracciones, no cabe duda, pero los eternos brazos nos sostendrán. Seremos rescatados y restaurados. Esa es la promesa de Dios. Así es su bondad. En vista de lo anterior, parece que el contexto adecuado para discutir la cuestión de la dirección divina es la confianza en el Dios que no permitirá que nuestra alma se arruine. Por lo tanto, nuestra preocupación en esta discusión debiera estar centrada más en su gloria que en nuestra seguridad, pues esto último está ya resuelto. Como dice el ministro Joseph Hart en uno de sus himnos, es Jesús el primero y el último, cuyo espíritu nos guiará salvos a nuestro hogar. Lo alabaremos por todo lo pasado y confiaremos en Él para todo lo venidero. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene una necesidad, puede ponerse en contacto con la Junta de Diáconos, con el consistorio, con nuestro pastor o con la secretaría de la iglesia, para que entonces busquemos la forma de ayudarle y estemos orando también por usted. Que el Señor les bendiga y les guarde.